Pero bueno, mi nombre es María de los Ángeles Zoloaga, soy martillera y corredora pública, egresada en el Colegio Nacional de Montserrat en el año 1994, así que hace algunos años, y desde el año 1999 que tengo la matrícula de perito tasador. Ya vamos a hablar sobre ese tema, ¿no es cierto? Quiero que ustedes ahí también, las dudas que tengan, puedan evacuar con respecto a ese punto específico de perito tasador. Soy docente universitaria, por eso les decía que hay algunos que me deben conocer a través de la universidad. Doy clases en la Universidad Blas Pascal, en las modalidades presencial y distancia. Doy clases en el Colegio Nacional de Montserrat y en la Universidad Siglo XXI. Por eso, hay algunos que desde ese lado, como docente, ya me conozcan, por eso que decía que más allá de que algunos me conocen y ya saben mi nombre, quería presentarme ahora formalmente. Para empezar, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, sé que ya deben tener ustedes unas tablas digitalizadas que yo les envié a todos para poder empezar a trabajar, pero va a ser la próxima clase. Yo les voy a pedir que esa tabla digitalizada, primero yo quería tener la certeza de que todos lo tienen. Si pueden imprimirla, sería realmente algo cómodo para ustedes, para que yo les voy a enseñar la próxima clase cómo se utilizan esas tablas, para qué la van a utilizar a esas tablas, y les voy a solicitar ya también que para el lunes que viene, aparte de esas tablas, tengan también la calculadora. No es necesaria una calculadora científica, incluso lo pueden tener al celular de modo calculadora, porque vamos ya a empezar a realizar, ¿no es cierto?, muchos ejercicios matemáticos. Eso es lo que van a hacer conmigo, pura y exclusivamente saber tasar, ¿no es cierto? Cómo se tasa una casa, cómo se tasa un departamento, un local, una oficina, qué cosas vamos a tener en cuenta al momento de tasar. Vamos a ver también los diferentes estados que podemos categorizar a una casa. Si vamos a tasar un inmueble, ya sea del punto de vista particular o judicial, tener y saber sobre todo cómo o de dónde o qué datos voy a solicitar a la persona que me está pidiendo a mí que yo realice una tasación. Entonces, conmigo van a aprender todas esas cosas. Más allá que algunos ya deben tener conocimiento, porque cuando ha cursado, ¿no es cierto?, la carrera, tuvieron tasaciones, pero hay algunos que quizás no hayan profundizado ciertos temas y bueno, conmigo lo vamos a poder hacer. Primero hacer un repaso y por el otro lado, ¿no es cierto?, hacer profundizar aquellos temas que no lo han visto por encima y no más como tendría que ser, ¿no es cierto?, para el momento de tasar. Bueno, y estamos hablando mucho de tasación, y tasar por acá, y tasar judicial, y tasar particular. Y empecemos por decir que es una tasación, ya que tanto estamos hablando y la vamos a nombrar, ¿no es cierto?, a lo largo de las clases que vamos a dar. La tasación a grandes rasgos es la estimación de un valor que le doy a una cosa que es susceptible justamente de tener un valor. Si bien ustedes están aprendiendo o ya aprendieron a tasar bienes muebles registrables, bienes muebles no registrables y bienes inmuebles pura y exclusivamente desde mi área, ¿no es cierto?, o desde las clases que yo les voy a dar, vamos a tener que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que es una estimación de valor. ¿Quiénes nos pueden pedir esa tasación? Y bueno, ustedes ahora, una vez que ustedes hagan este curso, ¿no es cierto?, y puedan aprobar una vez que hayan rendido ante el tribunal correspondiente y obtengan ya la matrícula en sí, ustedes van a tener la matrícula de perito tasador judicial también, puede ser perito tasador. ¿En qué me va a servir a mí tener esa matrícula? Por ejemplo, inscribirme en el Superior Tribunal de Justicia en la lista de peritos tasadores y poder tasar desde el punto de vista judicial. No sé si ya le han hablado de este tema o no, si profundizo o hablo por encima.
alguien si me puede decir eso, si me puede responder en ese caso. Les digo otra cosa antes de seguir. A mí no me gustan mucho las clases que son muy monólogos. A mí me gusta interactuar con los alumnos porque estoy justamente para evacuar las consultas que ustedes tienen. Entonces, por eso yo no tengo problema de que ustedes realmente... No me preocupa que me interrumpan, que quizás algunos lo me interrumpen, no, para mí no es interrupción. Para mí es evacuar dudas y estamos para eso, para responder yo todas las dudas que ustedes tengan. Estoy para eso. Entonces, acá me están diciendo mejor profundizar, profe. O sea que estamos medio flojitos. No importa, vamos a poder hacer entonces todo eso. Y ustedes podrían decir... Anda para allá, anda, llévatelo. Vení, Jacob, ven. Bueno, ustedes podrían decirme por qué, profe, hacer una tasación judicial, por qué hacer una tasación particular o en qué ámbitos voy a poder trabajar yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me pedirían a mí que yo realice una tasación judicial? Vamos a suponer que Oscar Rista está casado con Blanco Rocío. ¿Sí? Estoy acá, perdón, tomé al azar dos nombres de dos participantes que tengo, dos alumnos que tengo acá. Vamos a suponer que están casados Blanco Rocío con Oscar Rista, ¿sí? Se casaron, después de un tiempo decidieron divorciarse, cosa que pasa muy común, ¿no es cierto? Que no sería nada raro en este mundo, en la situación que estamos viviendo, y resulta que entre los dos tienen, vamos a suponer, una casa en común, ¿sí? Que era una casa del bien conyugal. ¿Qué pasa? Rocío quiere quedarse con la casa, con el único bien que tenían a nivel conyugal. Y Oscar también quiere quedarse con la casa. Entonces, Rocío le dice, mira, Oscar, yo te propongo que me vendas, porque sabemos que es un bien conyugal y que el 50% le corresponde a Rocío y el 50% a Oscar. ¿Están de acuerdo conmigo hasta acá, sí o no? Díganme aunque sea con señas, así yo me quedo tranquila. Perfecto, seguimos para adelante. Perfecto. Decíamos que Rocío quiere comprar el 50% que le corresponde a Oscar. Entonces Rocío le dice, mira Oscar, yo te voy a pagar el 50% de la casa y para mí la casa les estoy dando un valor estimativo, ¿no? Un valor a modo de ejemplo. Rocío dice, para mí nuestra casa, Oscar, vale 7 millones. Y Oscar, como está interesado también, no, quiere venderlo, pero lógicamente él va a querer buscar un mayor valor de la casa, va a decir Oscar, no, la casa para mí vale 10 millones. Y Rocío dice, no, para mí vale 7, y ahí empieza la controversia, ¿no es cierto?, entre 7 y 10 millones. Resulta que Rocío y Oscar no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿a dónde van a ir Rocío y Oscar para que alguien dirime y dé una solución al conflicto que tienen entre Oscar y Rocío? Lógicamente, a tribunales. Rocío va a decir que la casa vale 7 y Oscar va a decir que vale 10. ¿El juez entiende algo de tasaciones? Háganme con la carita. No entiende. Entiende más de leyes que de tasaciones. Él no entiende de metodología, ni de Rosheideke, ni la tabla de Balbano, ni la tabla del Tribunal de Tasaciones, porque no es competencia. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a llamar o va, a través de un sorteo, ¿no es cierto?, va a designar a una persona que va a ser perito tasador que fue inscrita en el Superior Tribunal de Justicia, para justamente salir sorteada cuando ocurre uno de este tipo de conflictos que podría suceder. Entonces, va a sacar el nombre de esa persona para que sea ese perito tasador que es entendido en la materia, que diga que cuánto vale la casa de Rocío y Oscar y poder dirimir ese conflicto que tienen. Auxiliares de justicia, y podría ser una cosa así, Franca, podríamos ser, porque en ese caso nosotros estamos... En ese caso lo que nosotros estamos haciendo justamente es ayudarlo al juez, porque él, como dije, ni tiene por qué saber tampoco cuáles son los métodos, para eso estamos nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, a través de un sorteo se va a designar un perito tasador, vamos a suponer que justo sale Ángeles Soloaga. Entonces Ángeles Soloaga lo que va a tener que hacer es realizar un informe pericial
¿Y cuál va a ser una de las premisas que vamos a tener como perito tasador? Ser objetivos e imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto, grábense por favor en la cabeza. El perito tasador oficial siempre va a ser, tiene que ser imparcial y tiene que ser también objetivo. ¿Qué quiero decir con imparcial y objetivo? Que no va a estar del lado ni de Rocío ni del lado de Oscar. Entonces va a tener que hacer un informe de ese inmueble conforme a las características que tiene ese inmueble. Pero ¿qué pasa? En una tasación o en este juicio, ¿no es cierto? En este juicio, lo que se puede hacer es, más allá de que va a haber un perito tasador oficial que dijimos que va a salir por sorteo y va a ser Ángeles solo haga, Rocío va a tener derecho a poner un perito de control y Oscar va a tener también poner un perito de control. Ajá, Carolina, no te estás adelantando un poquito. Entonces, Rocío es obligatorio que Rocío y Oscar pongan un perito de control. No es obligatorio, pero Rocío podría poner un perito de control para que haga un informe conforme al estado de la casa y demás, cuánto es lo que vale la casa, que lógicamente ese perito de control. A ver, hay una pregunta acá de Melina, ¿siempre es para bienes inmuebles o se puede elegir qué tipo de bienes a tasar en pericias? No, no, no. Al ser un sorteo, nosotros tenemos que, es como una carga pública que tenemos los tasadores, Melina, como para que me entiendas. ¿Cómo yo voy a tener o cómo yo voy a saber ha salido sorteada en ese juicio particular? Porque voy a recibir una cédula de notificación, donde van a decir que salí sorteada en un juicio Blanco Rocío contra Oscar Rista, divorcio vincular, por ejemplo, que se está tramitando en el juicio, en el juzgado tanto. Entonces, ¿qué voy a tener que ir a hacer yo? Ir y aceptar el cargo. ¿Cómo se acepta el cargo? Es a través de un modelo que yo ya les voy a brindar a ustedes para que ustedes tengan las primeras herramientas el día de mañana que ustedes empiecen a trabajar como tasadores. Entonces, lo que voy a hacer yo después, me comprometo, es a mandarle un modelo de acta de perito tasador judicial en el cual, ¿qué va a decir? No sé si algunos de ustedes han ejercido o ejercen como martilleros y si alguna vez han visto un acta de aceptación de martilleros. Es muy parecido el acta de aceptación de cargo de perito tasador. A grandes rasgos, ¿qué va a decir? Por ejemplo, en el día de la fecha, Córdoba, 24 de agosto del 2021, María de los Ángeles Soloaga, perito tasador, nombrada en los autos tanto, matrícula profesional tanto, viene a aceptar el cargo conferido, ¿no es cierto?, en los autos, y viene a fijar domicilio legal en el domicilio tanto, y viene a comprometerse a desempeñarlo fiel y legalmente. A grandes rasgos, eso es un acta de aceptación de perito. Por eso yo les decía que es muy parecido al acta de aceptación de martillero, si es que hay algunos de ustedes que están ejerciendo como martillero, ¿no? Sí, profe, es parecida a la nuestra. Exactamente, Mari, es así. Entonces, por ahí me preguntaban recién si yo puedo ser perito oficial y perito de control. No, si yo soy perito tasador oficial, solamente puedo realizar ese cargo, ¿sí? Por eso yo les decía, Rocío, si quiere, va a nombrar ella su perito de control y Oscar va a nombrar, si él quiere, su perito de control. Y algunos pueden decirme, pero profe, ¿para un juicio van a haber 3 peritos? Sí, puede haber 3 peritos. El oficial, que como dijimos, tiene que ser imparcial y objetivo en el informe de la tasación, y el perito de control o el perito de contralor que puede designar Rocío y puede designar Oscar. Ahora, contéstenme con la cabecita también esta pregunta que les voy a hacer. El perito de control que va a poner Rocío o el perito de control que va a poner Oscar, ¿va a ser imparcial y objetivo como Ángeles Soloaga, que salió designada perito tasador oficial? No, claro, por supuesto que no. El perito que va a poner Rocío, en el informe que realice, va a poner
el valor final de la casa, seguramente 7 millones o 6.999.999, que era el valor que estaba esperando Rocío, que estaba buscando Rocío. Y obviamente el perito de control de Oscar va a salir 10 millones o 10.500.000 supuestamente. ¿Por qué? Porque no van a ser objetivos ni imparciales. Cada uno va a ser, por eso es perito de parte. ¿Se entiende? Entonces, el juez sabe esto, que no van a ser imparciales el perito de Rocío y de Oscar, por supuesto que lo sabe. Entonces, si bien el juez va a tener esos 3 informes periciales en ese juicio, ¿no es cierto?, que se está tramitando, ¿cuál va a ser, a cuál ustedes suponen que les va a dar más valor o les va a dar más, de alguna manera, importancia al juez? Al oficial, por supuesto, al oficial, porque sabe que fue imparcial y es totalmente objetivo como tiene que realizar ese juicio. Ese informe pericial, perdón. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el perito tasador de Rocío y el de Oscar, más allá que dijimos que no van a ser imparciales? El perito de control que busque Rocío y el perito de control que busque Oscar, según el Código Procesal, dice que no es necesario que sean peritos tasadores matriculados. Acá les estoy dando un dato importante. Es decir, que Oscar tiene un amigo que se llama Lucas Elía, que tiene una inmobiliaria hace 20 años, y le puede pedir, Oscar, a Lucas que le realice el informe pericial, sí, pero Lucas no tiene matrícula, no importa. Porque el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba no obliga a que los peritos de control sean matriculados de perito tasador. Entonces, ¿Lucas puede hacer la tasación? Sí. ¿Es idóneo? Sí, tiene una inmobiliaria hace muchos años. Me tocó ser perito de parte, me está diciendo Mariano. Bueno, Mariano, sería bueno que por ahí también nos cuentes esa experiencia y si por ahí te puedo dar una mano o ayudarte en algo, bienvenido sea. Entonces, volvemos al caso. ¿Lucas puede ser perito de control de Oscar? Sí. ¿No tiene matrículas? No importa, porque el código no obliga a que los peritos de control tengan matrícula. A la única persona que obliga que para ser perito tasador oficial estén matriculados es a los peritos tasadores. ¿Se entiende? Ahora, Rocío puede ser, vamos a suponer que lo está buscando Alexis Robledo, ella sabe que es un perito tasador que tiene matrícula. ¿Lo podrían nombrar perito de control? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Usemos la lógica, chicos. Repito la pregunta. Rocío le está diciendo a Alexis Robledo, que él hizo el curso en el colegio de martilleros y sacó la matrícula. ¿Podría ser el perito de control? Sí, podría, profe, exactamente, podría, no hay ningún inconveniente. Más allá, como les dije, que los peritos de control, pero tengo entendido que su dictamen no es vinculante al juez. Me está preguntando Sofía, disculpen que por ahí me vaya del tema, pero me hace pregunta Sofía que no es vinculante al juez. No sé si se está refiriendo al perito de control o al perito oficial. ¿A dónde va tu pregunta? Al de control. Bueno, yo te voy a explicar cómo es la situación, Sofía. En realidad, para perito de control puede ser corredor o martillero. Sí, podría ser martillero y podría ser perito de control. ¿Para qué se pone perito de control si el juez no toma vista? En realidad, el juez va a tomar más, o va a tener mayor relevancia o importancia el perito oficial, porque como yo les dije antes en un principio, ¿no es cierto?, que va a ser totalmente objetivo e imparcial. Él ya sabe que el perito de Rocío va a ser, la pericia que presente va a ser de acuerdo a los intereses de Rocío y el de Oscar va a ser de acuerdo a los intereses de Oscar. Pero lo que pasa es que lo que va a tomar en cuenta es el oficial. ¿Pero qué pasa? Si la tasación del perito tasador oficial llega a ser, digamos, pobre con respecto al informe, pobre con respecto a
a las características, pobre con respecto a los comparables, a los antecedentes, a los métodos. Entonces el juez seguramente no va a tomar como relevante la pericia del perito oficial. Y si a lo mejor el perito de Oscar fue más relevante con respecto al informe más detallado, como que se notó desde el punto de vista del juez, que le dio más importancia o le dio más detalles minuciosos, dando comparables, como dije antes, dando datos minuciosos, dando métodos que utilizó, y va a dejar de lado el informe pericial del perito oficial y lo va a tomar como relevante el de Oscar. Entonces allí estoy respondiendo una de las preguntas que me decían que el perito de control, ¿para qué lo toma si no va a ser relevante? Y puede ser que se den vuelta los papeles y el del perito oficial sea tan pobre el informe, y el de Oscar, el perito de control de Oscar, sea tan rico, ¿no es cierto?, con respecto al informe que realizó, que va a tomar como perito oficial o como valor relevante o determinante el de Oscar o el de Rocío, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, no es que no va a tener, en caso que el juez tenga duda de perito oficial, ¿lo puede suplantar? En realidad, no sé qué duda podría ser, tendría que ser un caso específico, que sea muy pobre el informe, que los peritos de control, profe, reitero la pregunta, ¿el perito oficial ya representa a alguna de las partes en el sorteo? No, Carolina. El perito oficial no representa a ninguna de las partes. Por eso yo dije que es imparcial y objetivo. ¿Se entiende? Eso que quede claro. No represento, en el caso que estaba dando yo, ¿no es cierto?, de Oscar y de Rocío, yo soy la perito oficial, yo no estoy de parte ni de Rocío ni de Oscar. Los honorarios del perito oficial, ¿quién los abona? Bueno, hay preguntas y preguntas y preguntas. Bueno, vamos a ir de a poco, chicos. Vamos a ir de a poco. De a poco les voy a ir respondiendo todas las consultas que ustedes tienen. Veo que están ávidos de preguntar, así que no hay ningún inconveniente, les voy a ir respondiendo. Entonces, una vez que el juez, ¿sí?, haya tomado, vamos a suponer que el perito oficial, el informe del perito oficial es el que se toma como relevante. ¿Va a tener honorarios? Sí. ¿Cómo se regulan esos honorarios? Se regulan a través de IUS y no se regula conforme al valor del inmueble. Se va a regular conforme al informe que se ha presentado. ¿Quién lo va a regular? El juez. ¿Quién va a abonar los honorarios del perito oficial? La persona que haya salido condenado en costas, o el que el juez designe que sea él el que tiene que abonar esos honorarios. Antes, o si ustedes llegan a leer, ¿no es cierto?, lo que dice el artículo 83 de la ley 7191, donde habla de los honorarios y donde habla de las tasaciones, de cuál sería el pago que habría que hacer, podríamos decir que ahí lo que establece la 7191 en la parte final del 83 dice que supuestamente la regulación tendría que ser el 1% de la estimación del valor del inmueble. Pero eso no se da en la realidad. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás, el perito oficial dejaba de ser objetivo e imparcial y sobrevaluaba el inmueble para él después tener mayor regulación de honorarios, porque era el 1% de lo que él estimaba. ¿Se entiende? Entonces eso cambió y lo que hace es, hoy es regulado por el juez. No importa la evaluación final al cual se ha llegado del inmueble. ¿Cuáles serían esos? Yo les dije que se regulan a través de IUS. ¿Saben lo que es un IUS? Es la moneda, digamos, legal. No sé cuánto está hoy un IUS. Si alguien sabe, me lo puede escribir. Es una unidad de medida judicial, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el juez? 2.560 aproximadamente. Bueno, un IUS está a 2.560 aproximadamente.
Seguimos con el ejemplo del divorcio entre Rocío y Oscar. Vamos a suponer que lo que se toma, la regulación, o el informe pericial que se toma como relevante, vamos a suponer que es el del perito judicial que decíamos que era Ángeles Zoloaga. ¿Qué va a decir el juez? Una vez que haya dictado, haya llegado a una resolución, va a decir: y se regulan los honorarios profesionales de la perito tasador oficial Ángeles Zoloaga en 25 IUS, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a saber? Voy a ver cuánto es lo que está en IUS hoy, 2.560, como dijo recién Carolina, me parece que fue. Voy a multiplicar 2.560 o 2.300, vamos a suponer que es 2.300. Voy a multiplicar 2.300 por 25 y esa va a ser mi regulación de honorarios. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser la regulación de honorarios del perito de control? Va a ser exactamente la mitad de lo que fue regulado el perito oficial. Vamos a suponer que al perito oficial se le reguló 40 IUS, al perito de control le va a corresponder 20 IUS. Repito, eso lo establece el código arancelario del Colegio de Abogados, en el cual allí en el artículo 49, que yo ya les voy a pasar también para que ustedes lo tengan, y lo tengo sobre todo para el día de mañana, por si ustedes tienen que justificar algún monto o algo así, tengan ustedes esos como justificativo para el día de mañana. Entonces, los honorarios mínimos que se puede pagar a un perito tasador oficial es 8 IUS. Y los honorarios máximos que se pueden pagar son 150 IUS. ¿Se entendió hasta ahí? Repito, esto es lo que establece el Código Arancelario de Abogados en su artículo 49. El mínimo que se puede abonar es 8 IUS. Y el máximo a un perito oficial, 150 IUS. Al perito de control, como dijimos antes, se le abona o se le va a regular, mejor dicho, la mitad de lo que ha sido regulado el juez. Repito, si al oficial le reguló 40 IUS, al de control va a ser 20 IUS lo que va a ser regulado. Recién me estaban preguntando quién es el que abona eso. A los peritos de control. Y al perito de control, ¿a quién se le va a abonar? La persona que lo contrató. Es decir, si Rocío contrató a Irma Gladys, ella va a tener que pagar a Irma esos honorarios. ¿Se entiende? O sea, cada persona o cada parte que contrató es la que va a tener que pagar a su perito de control. ¿Qué suele pasar en la actualidad, chicos? Vamos a suponer que Irma le dice a Rocío, que es dijimos que era la perito de control de Rocío, que ella está en contra de Oscar, le va a decir, por ejemplo, a Irma: mira, Rocío, yo te cobro 15.000 pesos. Y si Rocío está de acuerdo, una vez que Irma haya presentado ese informe pericial, más allá de que sea relevante o no, Rocío le puede pagar esos 15.000 pesos a Irma. Entonces, ¿qué puede pasar con Irma? Que Irma dice: prefiero tener ahora 15.000 pesos y esperar una regulación del juez. ¿Por qué? Porque la regulación del juez tarda mucho. ¿Cuándo va a regular el juez? Cuando haya un dictamen, cuando haya una solución a ese caso. Y sabemos que en el juicio puede haber muchas chicanas. ¿Y eso qué implica? Que en el tiempo se vaya trasladando. Entonces Irma podría decirle a Rocío: mira, Rocío, yo te cobro 15.000 pesos y te hago el informe. Y Rocío puede decir: bueno, pero ¿no esperás la regulación del juez? No. Irma puede decir: yo me arriesgo. Puede ser que el juez le regule 25.000 pesos. O puede ser que le regule 10.000 pesos. Traducido en IUS, ¿no? Le estoy diciendo desde ese lado. Pero Irma, ¿qué va a preferir? Mejor pájaro en mano que 100 volando, va a decir Irma. Entonces prefiero que me des ahora los 15.000 pesos, yo te cumplo y estamos todos bien. Ahora, el más perjudicado, por decirlo de alguna manera, es el perito oficial, sí, porque el perito oficial no le puede pedir que le pague ni a Rocío ni a Oscar. ¿Por qué? Porque dijimos que el perito oficial no está de parte de Rocío ni de parte de Oscar. Entonces, ¿cómo voy a estar pidiendo yo a Rocío? Quiere decir que yo no estoy siendo objetiva e imparcial. Entonces, el más perjudicado desde ese punto de vista va a ser, repito, el perito oficial, porque voy a tener que esperar
a que ya el juez llegue a una resolución y el juez me regule los honorarios. ¿Estamos? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente se espera para cobrar? Melina, y eso va a depender del tiempo que dure el juicio. A lo mejor termine pronto, a lo mejor pasen varios años, por lo que yo decía de las chicanas. Pueden ser años, no tan meses, Melina. Perdón si les estoy pinchando el globo a varios, ¿no? Pero yo prefiero no venderles espejitos de colores y ser realmente como... Y acá me están preguntando si no se cobra intereses por el paso del tiempo. Yo te cuento cómo es la historia. Vamos a suponer que hoy me reguló a mí el juez 40 IUs por la regulación, por mi informe pericial que hice como perito oficial en el caso de Rocío y de Oscar. Me regula 40 IUs, pero todavía no hay un condenado en costas. Recién puede haber dentro de 2 años que digan, bueno, que el que tenga que pagar esos 40 IUs, le va a corresponder, por ejemplo, a Blanco Rocío. ¿Qué voy a hacer yo? Y acá te respondo si es que hay intereses o no. Yo voy a ver dentro de 2 años cuánto están los IUs en ese momento. Vamos a suponer que está 4.000 IUs. Perdón, que un IUs es 4.000 pesos. Entonces yo lo que me va a tener que pagar Rocío es los IUs que están en ese momento multiplicado por los 40 que el juez me reguló. ¿Y a quién se lo pide? ¿A quién se lo pide qué? Que le pague al condenado en costa que el juez lo ha, en su sentencia lo ha declarado. ¿A quién se lo pide qué? ¿La regulación de honorarios? Sí, el perito oficial puede pedir adelanto para gasto. Entonces me contesta Carolina, tengo entendido que sí, que puede pedir adelanto para gasto. ¿A quién se lo pide? Pregunto yo. Claro, ¿a qué parte se lo pido? Bueno, yo no vi esa parte, está bien. Claro, por eso decía no. No, justo yo me contesto, ¿a quién se lo pido? Porque si no, si soy imparcial, porque seguramente creo yo que el perito oficial se pone cuando una de las partes pide que se ponga el perito oficial. Sí. ¿Es así o no? Sí, bueno, sí, entonces a ese abogado que pide, a ese abogado de la parte que fuese, pide que ponga un perito oficial, ¿a ese le pedimos el adelanto de gasto? Sí, se le podría pedir a él. No, te pregunto, no sé, por eso te pregunto. Sí, decir, sí, Eduardo, está bien, está bien. Lo que vamos a hacer en ese caso es hacer un escrito solicitando adelanto de gasto justamente por, por esa pericia que tenemos que realizar. Claro, porque suponte que te toque el inmueble en Cruz del Eje. Y se le tira acá porque los domicilios están acá y el inmueble está allá y que no le dio traslado de jurisdicción. Entonces, aquí en Cruz del Eje, ¿está bien? Entonces vos pasás, tengo tanto por kilómetro, bueno, ¿a quién lo pedimos? Se lo solicitamos por nota al juzgado, que el juzgado le diga al abogado que pidió el perito oficial. Es así, tal cual, es así, Eduardo, es así. Pero vamos, como decís vos, si tengo que ir a hacer una tasación a Cruz del Eje, claro, yo voy a tener gastos de traslado, voy a tener peaje, combustible, entonces puedo pedir adelanto de gasto para yo poder realizar esa tarea que tengo encomendada por el juez, ¿no es cierto? Lo que sí se va a hacer todo, lógicamente, a través de un escrito, y vamos a suponer que a mí me dan un adelanto de gastos de 10.000 pesos. Y yo entre mi viaje, ida y vuelta, he gastado 7.000 pesos. Éticamente, lo que yo tengo que hacer, también lo establece el código, ¿no? Y ya voy a explicar los otros casos que pueden pasar. Lo ideal que yo como perito oficial pueda rendir cuentas. Entonces, si me sobró 3.000 pesos de esos 10.000, porque yo solamente gasté 7.000, lógicamente voy a presentar comprobante de todo lo que yo he gastado. Ahora, seguramente el combustible, entonces voy a devolver esos 3.000 pesos. ¿Qué pasa si no lo devuelvo? ¿Esa es la pregunta, Eduardo? No. Suponte que ninguno de los abogados quiere poner la plata para adelanto de gasto, porque no tienen las partes. Ninguna de las dos partes tienen dinero para poner 10.000 pesos, porque vos de Cruz del Eje tenés como 6.000 pesos, tenés un gasto de almuerzo. Sí. Y vos estás designado perito oficial y no podés trasladar. ¿Qué pasa? Y bueno, hasta que no pongan el dinero... El juez no dice nada, no quedás sin infracción. Claro, exactamente. Yo voy a pedir, a ver,
todo va a tener que quedar asentado, ¿no es cierto? Y si vos pedís solamente de gasto, un estimativo de si tengo tantos kilómetros, tantos de gasto, necesito para este viaje, necesito 5.000, 6.000 pesos, listo. A ver, ¿por qué te digo por escrito, Eduardo? Porque pasa también esto. Entonces yo les estoy contando todas las aristas. No, por eso te pregunto, sí. Es decir, el tema es eso, que te pregunto también por eso, si nadie lo pone, yo no voy y no tengo problema. Exactamente, pero que quede registrado que fue porque no te han abonado a vos el adelanto de gastos. Está bien, porque por ejemplo, si de martillero vos no actuás, podés quedar, te pueden hasta suspender la matrícula porque vos no actuás. Acuérdense que yo les dije que es como una carga pública que tenemos nosotros. No podemos decir que no a eso. Si nosotros nos hemos anotado e inscripto en el... Esa es la pregunta. Nosotros tenemos que decir que sí, listo, pero yo no tengo por qué poner dinero. Yo digo que sí, pero no tengo... Es más, Eduardo, es más, cuando nosotros recibimos la cédula de notificación que fuimos asignados o designados para ser peritos tasadores en un juicio determinado, no nos dicen en la cédula qué es lo que tenemos que tasar. Puede ser una vaca, puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser cualquier cosa. Entonces yo tengo que ir y aceptar el cargo. Vamos a suponer que lo que tengo que tasar no me gusta. Es a lo mejor un auto que no me gusta a mí tasar auto, porque yo estoy acostumbrada y me gusta más, por ejemplo, tasar inmuebles. Yo no puedo ir y decir, no, vengo a declinar el cargo, ¿no? O sea, tengo que aceptar lo que sea. Lo que sí puede pasar también es que a mí una vez, por ejemplo, yo les conté que hace como, no sé, 22 años que soy perito oficial, y una vez me tocó tasar una máquina termoinyectora de plástico. ¿Qué era esa máquina? Cuando voy y hago la inspección in situ, era una máquina que tenía 9 metros de largo por 3 de alto. No sabía yo de qué se trata, pero ¿qué pasa? El código a mí me habilita a que yo pueda pedir información a alguien idóneo, que pida una ayuda a alguien idóneo. ¿De qué se trataba esta máquina? Hacía los vasitos de plástico, les digo así en una terminología más allá que termoinyectora de plástico, así se llamaba. Era una máquina que hacía vasitos de plástico. Entonces, ¿yo qué hice en ese caso? Porque no tengo por qué saber, y más sobre todo cuando uno que se imagina tasar, enseguida se imagina bienes inmuebles. ¿Es lo más usual? Sí, es lo más usual, pero eso no quiere decir que sea siempre solamente bienes inmuebles lo que tengamos que tasar, ¿sí? Y más cuando el perito, ¿no es cierto?, o la matrícula que ustedes van a tener, les habilita a tasar bienes inmuebles, bienes muebles, semovientes, bienes muebles registrables, bienes muebles no registrables. Porque ustedes en este curso van a estar capacitados para eso, para tasar cualquiera de esos bienes. Entonces yo no puedo decir, no me gusta de la máquina y decir que no, lo tengo que hacer igual. Ya termino rápido el cuentito, Eduardo, y te contesto. Entonces, ¿qué hice? Hablé con la empresa que fabricaba esa máquina, dije que era perito tasador oficial, que tenía que realizar un informe y demás, y los ingenieros que estaban en la realización de esa máquina me ayudaron y me dieron todos los elementos necesarios para que yo llegue al valor. Yo cumplí con mi deber. ¿Estamos? Yo no puedo decir, no, porque yo no sé de máquinas termoinyectoras de plástico. No puedo decirle eso al juez. Tendré que buscar los datos y la información de donde sea, pero yo tengo que cumplir esa tarea encomendada por el juez. Te escucho, Eduardo. No era eso, era si por ejemplo vos no buscabas un ingeniero, podías llamar a la fábrica que la fabricó o alguien te da por escrito. Era esa la pregunta. Exactamente, exactamente. Si por ejemplo no sabe de vaca, podía un tipo de compra hacienda, una feria, che, ¿cuánto vale? Por supuesto, exactamente. Está bien, exactamente, te habilita a que vos pidas información a otra persona que en ese sentido es idónea. A otra persona o a una entidad que pueda saber lo que vale eso. Es decir, o la fábrica o una feria ganadera, porque yo no sé de vacas y le pregunto a una feria ganadera inscripta y la feria me dijo que el novillo vale tanto, la vaca vale tanto, si de Pedri o de Cabañas. Exactamente. Y eso lo adjunto. Claro, y todo eso vas a agregar. Siempre nosotros, como peritos oficiales, vamos a tener que citar las fuentes. Entonces vas a decir, el ingeniero fulano de tal, de la empresa tanto, fue el que me dio tal información y me dijo, y ahí uno le va a elaborar el informe conforme a eso, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener que poner los antecedentes o las fuentes de donde nosotros hemos extraído esa información para que nos ayude a nosotros a llegar a un valor. Gracias. Por ejemplo, les cuento otra cosa y díganme ustedes qué hubiesen hecho. Hace unos años atrás me pidieron que tasara un inmueble
Pero a ver, vamos a suponer, yo no recuerdo el año exacto, pero vamos a suponer que en el año 2015 acepté, ¿no es cierto?, como perito oficial y tenía que tasar un inmueble, pero ese inmueble en el año, ¿cómo estaba en el año 2005? O sea, no actual. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no siempre nos va a pedir únicamente el valor real o el valor actual del inmueble. A mí en esa oportunidad me pidieron el valor del inmueble de hace 10 años atrás. Cuando voy y veo el inmueble estaba totalmente cambiado, porque la persona que había comprado, ¿sí?, ya le había reformado todo. Entonces, ¿cómo hago? Si yo tengo que tasar lo que veo y me están pidiendo de algo hace 10 años atrás y está todo cambiado el inmueble, ¿cómo harían ustedes? ¿Que tienen que cumplir con la tarea encomendada del juez? Planos, sí, pero nosotros tenemos que ver mucho. Fotos, no había fotos. Busco referencias a dicho tiempo, me dice Mariano. Por ahí va la respuesta. ¿Qué tuve que hacer yo para responder? Porque yo no le puedo decir al juez, ay no, doctor, hace 10 años yo no sé cómo estaba el inmueble. Y era evidente, cuando yo fui a hacer la inspección ocular, era evidente que estaba todo cambiado, porque los materiales de construcción al cual yo fui a ver no coincidía con el inmueble de hace 10 años atrás, por decirles. De hace 10 años atrás se sabía que todavía no había porcelanato, y cuando fui y lo vi había porcelanato. Entonces era evidente que había cambios en ese inmueble, ¿se entiende? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Lo que alguien dijo por ahí, lo que se buscó informe histórico del inmueble en catastro. No, porque yo necesitaba saber el valor del inmueble, y catastro no me da valores. Franca, el artículo 49 de qué ley? De la ley 90, creo que es 9445 del Código Arancelario de Abogados. Ya te voy a decir bien. Entonces, ¿qué hice yo, chicos? Ángeles. Sí. Se busca antecedentes en la hemeroteca, por ejemplo. Exactamente. Eso fue lo que hice, Ingrid. Tuve que ir, ¿no es cierto?, a la parte de la voz del interior, ¿sí? Sí. A los clasificados de ese año y de esa época, que estaban los clasificados, lógicamente buscando comparables de venta en el barrio donde yo tenía que tasar, me acuerdo que era en el barrio residencial Vélez Arfiel. Entonces busqué y fue eso lo que yo presenté. Y obviamente en el informe dije que la casa se notaba, que había hecho cambios, es más, la persona. Yo recuerdo que el problema se había originado porque dos hermanos, había fallecido la mamá, y un hermano había vendido la casa y no le participó del dinero que correspondía del 50% a la hermana. Entonces la hermana le estaba haciendo juicio al hermano, entonces ella solicitaba, en esa época que vendió la casa, a qué valor estaban en ese momento para poder subsanar, ¿no es cierto?, o ella poder tener el dinero que en su momento el hermano, obviamente actuando de mala fe, lógicamente, porque era de los dos y sin embargo él se quedó con el 100% del valor de la casa, una vez que había fallecido la mamá de ambos. Entonces yo la única opción que tuve fue ir a la voz del interior, a la voz de la parte de clasificados, ver hojita por hojita, ¿no es cierto?, más o menos en el año y el mes que me solicitaban a mí que realice esa estimación de valor, y decir que por los comparables del diario, de fecha tanto, los valores oscilaban entre tanto y tanto. ¿Cumplí con lo que me dijo el juez? Sí, cumplí. Yo no le podía dar el valor actual, porque no coincidía con lo que pasó hace 10 años atrás, porque como les dije antes, la casa estaba totalmente cambiada. Me están preguntando, ¿y por qué se piden fechas para atrás? Por el caso en particular que te conté, de estos hermanos. No sé, el juez se ve que entendió que tenía que saber el valor de la venta, de la fecha de la venta de la casa. Después le habrá agregado él, no sé, algunas costas más, no sé, yo ya desde ese lado no sé. Pero la hermana debería haber pedido precio actualizado y no hacia atrás. No sé, yo lo que hago es cumplir con lo que me establece el juez, o mejor dicho, lo que pedían los puntos de pericia, y en esos puntos de pericia lo que a mí me pedían era que diera el valor de tal fecha de esa casa. Entonces yo no puedo decir, ay no, pero no le conviene más que sea el valor actual
Y no, yo tengo que atenerme a lo que me está solicitando el juez. ¿Se entiende? Aparte de clasificados, ¿en qué otro punto se orientó? Y únicamente en los clasificados. Porque como yo dije antes, la casa estaba totalmente cambiada. Entonces no tuve otro punto que solamente ir a los clasificados, porque me pedían de hace 10 años atrás, no el valor actual. Entonces, ¿por qué les estoy contando este ejemplo? Justamente para que no se centren en que una tasación va a ser siempre únicamente del valor actual. Puede ser el valor locativo, puede ser el valor de hace 10 años atrás, como a mí ya se puede pedir, y se puede pedir al Tribunal de Tasaciones, y no, porque lo ideal sería que los antecedentes, el precio de mercado es lo que siempre vamos a tener en cuenta. Para poder llegar a la estimación de un valor, siempre vamos a tener en cuenta el precio de mercado. Entonces eso sería lo ideal, ¿no es cierto?, que tendría que hacerse. Entonces, ya les estoy dando un pantallazo general, ¿no es cierto?, ¿pueden pedir valor llave comercial? Sí, pueden pedir. Sí, claro que puede. Valor locativo, valor llave, si un comercio. Lo ideal es siempre, chicos, que ustedes vayan y a realizar la inspección ocular. Vamos a suponer que yo tengo que ir a tasar y resulta que esta persona que me tendría que recibir no está en la casa. ¿Qué tendría que hacer yo? Y lo que voy a hacer es ir, una vez que yo haya fijado fecha, día y hora de inspección ocular y no hay nadie, voy a solicitar al juez, voy a decir que fui el día y la hora indicada, que nadie me recibió en el inmueble, y solicito fijar otro día y otro horario para poder realizar ese informe. Vamos a suponer que nuevamente no hay nadie en la casa y no puedo ingresar. En ese caso, si el juez me autoriza que yo haga una estimación de valor desde el punto de vista de la fachada del inmueble, bueno, lo haré. Pero yo pondré en el informe específicamente que es una estimación de valor sin haber ingresado. ¿Por qué voy a hacer hincapié en esa frase? Porque una cosa es el inmueble como está por fuera y otra cosa como está por dentro. Quizás por fuera se lo ve bien en la fachada y uno ingresa y tiene manchas de humedad, grietas, fisuras, que eso sabemos todos, ¿no es cierto?, que decrece mucho el valor del inmueble. Entonces, ¿yo qué voy a hacer siempre? Como protegerme de alguna manera. Entonces, claro, eso sería para depreciarlo. Claro, para poder depreciarlo yo voy a tener que ver el estado del inmueble y conforme a la antigüedad del inmueble, saber qué porcentaje voy a depreciar o voy a castigar a la casa conforme al estado que tenga. Bien, te hago una consulta con respecto al inicio de las tareas periciales. ¿Qué recomendás vos? ¿Hacer inicio de tareas periciales en barandilla de tribunales o hacerlo directamente en el lugar in situ? No. Lo que yo recomiendo y lo ideal es que primero aceptes el cargo y una vez que aceptes el cargo ahí mismo pongas fecha de inicio de tareas periciales. ¿Qué quiere decir eso? Pones una fecha y una hora que realmente ahora por el asunto de la pandemia yo creo que sí que se podría hacer porque no es un grupo grande de personas, pero uno lo que hace es fijar fecha y hora en los estrados del tribunal, en barandilla, digamos, dicho en otras palabras. Entonces yo voy a aceptar el cargo y voy a decir, y vengo a fijar fecha de audiencia de inicio de tareas periciales para el día 5 de septiembre a las 9 horas en los estrados del tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a juntarnos todas las partes el día 5 de septiembre a las 9 de la mañana para entre todos fijar una fecha de inspección in situ. Perfecto. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? Cuando yo fije esa fecha de inspección in situ, que lo hacemos nosotros, los peritos oficiales, cuando aceptamos el cargo, por una cuestión de agilizar el tiempo, ya ahí mismo fijamos ya fecha de inicio de tareas periciales. Pero yo tengo que tener en cuenta que no puedo, por ejemplo, hoy aceptar el cargo y fijar fecha de inicio para mañana. ¿Por qué? Porque no van a tener tiempo de comunicar a las partes.
Claro, no tienen tiempo de notificarlos. Exactamente, de notificarlos. Entonces voy a tener que tener en cuenta, por eso dije hoy más o menos el 5 de septiembre, ya di un tiempo como para que se pueda notificar a las partes, a todas las partes, para que todas puedan estar el día 5 de septiembre a las 9 de la mañana. ¿Qué pasa si no están las otras partes y yo, perito oficial, fui? No importa, hago igual. Y yo misma fijo fecha ahí de inspección in situ. Fijo y fecha y hora de que las partes no comparecieron. Exactamente, sí, ¿sabes? Con negrita y más o menos y con mayúscula dejo asentado eso. Claro, dejo asentado, o sea, yo siempre tengo que protegerme, chicos, o sea, yo lo que voy a hacer es que yo cumplí, fui el 5 de septiembre, estuve a las 9, esperé los 15 minutos de espera de ley, porque también tenemos que cumplir esos 15 minutos de espera de ley. Obviamente, si están todas las partes, no tengo que esperar esos 15 minutos de espera de ley, porque ya estamos todos. Ahora, si no, claro, espero esos 15 minutos, no apareció nadie, bueno, ahí mismo hago un escrito en el cual digo que al no haber comparecido ni perito de control ni abogado de las partes, vengo a fijar fecha de inspección in situ para el día tanto a tal hora. Y obviamente voy a dejar otra vez un tiempo, ¿no es cierto?, para que se pueda notificar a las partes. ¿Quedó más o menos eso? Sí, Eduardo, te escucho. ¿Tenés muteado ahora? Ahí está, a ver, pues estaba revisando. Sí. Suponte que vos cuando haces la impresión in situ, lo haces a mano alzada la impresión. Sí. En realidad, sí. En realidad lo dejamos listo, o sea, ¿cómo hago yo? Ya llevaba impreso y solamente dejaba en blanco si alguien estuvo o no para yo completar a mano alzada. Claro, pero vos, por ejemplo, para entrar a la casa, suponte, abre una puerta, vamos a hacer de cuenta es una casa, ¿está bien? Ya para la inspección in situ, me decís, sí. Claro, vas a una casa, ¿te abren o no te abren la puerta? Cuando te abren la puerta, te asás, pero ahí hace todo a mano alzada. Es decir, la información. En realidad o pedí plano, o le pedí a las partes, porque hay que ver si te quieren dar el plano o no te lo quieren dar. ¿Sabes qué hacemos ahora? Muchísimo y nos ayuda porque entendemos que la otra persona no nos quiera dar. Sí. Y entonces, ¿qué? Celular amigo, saco fotos. Por eso sacás fotos, las guardás y estando en una parte, ¿qué te hace firmar? La planilla que llevas hecha. Exactamente, la que llevas hecha, por lo general uno pone los autos, qué tal día, y después con las características del inmueble que a continuación se detalla, 2 puntos y dejo en blanco. Y eso es lo que yo hago a mano alzada. Está bien. Entonces, casa de 2 dormitorios, piso de parquet. Y si hay una parte, que te firma una sola parte. Me firma esa parte. Es más, la persona que vamos a suponer que me recibís vos, Eduardo, en tu casa. ¿Qué? ¿Sí? Yo te voy a preguntar en carácter de qué estás, me vas a decir si sos propietario, si sos inquilino, ¿sí? Y si vos querés firmar eso, me firmás esa acta de inspección in situ. Si no me querés firmar, no hay ningún inconveniente, no tenés ninguna sanción, pero yo voy a dejar asentado que me recibió en el inmueble el señor Eduardo Sub en carácter de propietario, DNI tanto, y que en el momento no firma el acta de inspección in situ. Y listo. A ver, por eso repito, no es que vas a tener una sanción, pero yo tengo que constar en el acta todo lo acontecido. Una preguntita para atrás. Es que me aceptaste, sí. Si 2 veces al mismo lugar no encontrás a nadie, te dicen que cobras de nuevo los gastos. Volvemos al crueleje. Notifica a las partes que tal día voy a hacer la inspección in situ en la calle tal y tal y tal. Manda notificaciones, recibieron las notificaciones, voy. 2 preguntas. ¿No recibieron notificaciones? ¿No voy? Mira, en realidad, Eduardo, lo que hacemos en la actividad, en la práctica es, si yo me voy a ir hasta Cruz del Eje, yo, perito oficial, voy a tratar de comunicarme con el abogado, con de las 2 partes, con todos para que a mí me confirmen, porque es pérdida de tiempo, más allá que yo voy a recuperar, suponte, los gastos porque voy a ir una segunda vez, es pérdida de tiempo para mí, o para el perito. Entonces lo que yo voy a hacer es tener la certeza, voy a tratar de confirmar que va a haber alguien en el lugar para recibirme. Entonces voy a tratar de hablar con la persona que pidió la pericia, con el abogado, con quien sea, para confirmar que va a estar alguien para recibirme.
Eso es cuando es, como estamos hablando de cruz del eje. Si por ahí es acá en Córdoba, hay personas, hay peritos, porque el código, ¿no es cierto?, los habilita, que piden adelanto de gastos. Yo por ahí no soy tan amiga de pedir adelanto de gastos si tengo que ir, por ejemplo, a hacer una tasación en el Cerro de las Rosas. No es, ¿qué gasto me va a insumir? Hay algunos que lo hacen, y se amparan en lo que establece el código y no está mal. Yo particularmente no, porque me parece que es más en la pérdida de tiempo que lo que me va a insumir a mí el gasto de irme hasta el Cerro de la Rosa o al barrio Alto Alberdi hasta hacer una casa. No, eso me acuerdo, yo decía lejos, te pueden tocar en Pozo. Sí, pero lejos sí, más vale que ahí te... En el caso, viste, que acá siempre tenemos parte y contraparte. Vos hablas con el abogado de una de las partes, dice, sí, vaya, que va a estar. Pero tampoco el abogado te dice lo que dice la contraparte o la parte, ¿está bien? Claro, exacto. Y si no está y te dicen todos, te dijeron todo que sí, que va, y no hay nadie. Es decir, vine hasta acá, ¿cómo demostrar que fuiste? No. ¿Cómo demostrar que fuiste a Cruz del Eje y no hubo nadie? Lo que pasa es que... Y te diga la contraparte para encajonarte la cosa, yo estaba y no golpeé a nadie a la puerta. No, y primero que el juez me va a creer, yo soy la perito oficial y soy un auxiliar de la justicia. Si ya el juez ya desconfía del propio perito oficial, estamos un poquito en el horno. No, te pregunto porque pero sí, Eduardo, por eso te digo. Te quiere chicanear el tipo que está adentro y que no quiere que la tasen, te dice, sí, voy a venir y después no te abro. Para chicanearte. Exactamente, sí. Y que también le miente y que también le miente al abogado también, porque pasa que le diga que sí el abogado y el abogado dice lo que dice el cliente. Sí, yo en ese caso, que lógicamente voy a tener el teléfono del abogado, lo llamaría en ese momento y le diría, doctor, estoy acá, nadie me atiende, ¿puede llamar a su cliente, por favor, para avisarle que estoy acá afuera? O sea, haría cosas ahí como sí, agotar los recursos, estamos de acuerdo. Exactamente, porque es una pérdida de tiempo también para mí volver a irme hasta Cruz de Eje en este caso. Entonces, ¿qué pasa si, vamos a suponer, vamos a otro caso que puede pasar, ¿no? Yo salgo perito oficial, ¿no es cierto?, sorteado, y resulta que después las partes, cuando yo acepté el cargo, y tengan en cuenta este dato, yo acepté el cargo, resulta que se ponen de acuerdo las partes y llegan a consensuar una solución. Y no va a hacer falta que yo, perito oficial, realice esa pericia que me encomendaron. Sí, lo mismo hay que pedir regulación de honorarios, porque ya aceptamos el cargo. Exactamente, Ingrid. Ya somos parte. Exactamente. Allí igual me va a corresponder a mí regulación de honorarios, pero... El mínimo 4 yus. 4 yus. Ese es el honorario mínimo que vamos a recibir, siempre y cuando, lógicamente, vamos a tener derecho a cobrar esos 4 yus, siempre y cuando no se realizó la tasación por un motivo ajeno a nosotros, no porque el perito oficial no apareció, ahí obviamente no me va a corresponder. Pero en este caso yo tuve... un acuerdo de partes. Claro, toda la buena intención de cumplir con lo que el juez me encomendó, pero ¿qué pasa? No, se llegó a un acuerdo, entonces no fue necesario mi intervención, pero eso no quiere decir que a mí no me corresponda, en este caso, cobrar 4 yus por haber solamente aceptado el cargo. Eso también es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? A grandes rasgos, ¿no es cierto?, cómo sería la pericia. Ustedes no tienen ningún modelo de acta de aceptación de cargo, ni modelo de informe de acta de audiencia de inicio de tareas periciales, ¿nada de eso tienen? ¿No le han brindado eso? Pericias. ¿Cómo? Yo sí, ya hice varias pericias. Ah, bueno, y vos ya los tenés. Pero bueno, para aquellos compañeros que no lo tengan, yo ya voy a subir para la próxima clase... en la página del colegio hay modelos. Ah, sí, bueno. Está. Ah, perfecto. Listo. Bueno, perfecto. Yo para que ustedes tengan, no me di cuenta de eso. Sí, profe, ahí en la página pueden ver tranquilamente, hay modelos de tanto para corredores como martilleros y también hay para peritos. Ah, perfecto, entonces, listo. Bueno, seguimos un poquito más con esto y después no los quiero atosigar hoy tanto ni llenarlo de tanta información. Como decíamos, podemos tener
al ser peritos tasadores oficiales, es el hacer la estimación, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un inmueble. Cuando se resuelva el conflicto, regula el perito, me dice Mari. Sí, cuando se resuelva el conflicto, regula el perito, exactamente. Hay en otras situaciones, Mari, que lo que hace el juez es regular los honorarios sin todavía que haya un condenado en costas. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que mi regulación de honorarios fue 35 IUs, pero todavía no sé quién me va a pagar, y ahí puedo sentarme un ratito bajo el árbol y esperar un buen tiempito a ver. Eso se pide antes, sí. Pedimos, en el momento que pedimos la regulación de honorarios es cuando estamos presentando el informe pericial. Entre uno de los ítems ponemos, y que se regulen nuestros honorarios profesionales. ¿Se entiende? ¿Qué pasa, porque chicos? Ya participación, digamos, ya cumplimos la tarea encomendada. Exactamente, entonces ahí es la situación. Ojo, más allá de que yo presenté el informe, Ingrid, a mí me pueden pedir después que yo haga una ampliación de los puntos de pericia. O sea, claro, termina y no termina, digamos, ¿sí? Termina porque cumplí con la labor que me pidió el juez, pero a lo mejor el juez hay algo que no entendió mucho de mi informe, me puede decir, me puede convocar a que yo vaya y amplíe los puntos de pericia o amplíe por qué escribí tal o cual cosa. Y obviamente también tengo que seguir, o sea, sigo un tiempito más, por decir, atada a ese juicio, hasta que sí, después se regulen los honorarios profesionales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa en el caso que decíamos que en una tasación, en una pericia o en un informe pericial que yo presente, yo decía que el tasador oficial tiene que ser objetivo e imparcial? Eso les voy a decir muchísimas veces, los voy a cansar con esas palabras, porque esa es la premisa que vamos a tener, ¿no es cierto? Pero en ese informe pericial que nosotros hagamos, sí o sí tiene que ser totalmente detallado. Tenemos que poner antecedentes, tenemos que poner métodos. ¿Qué métodos utilicé? Que ya van a aprender. ¿Qué métodos utilicé? ¿Cómo yo llegué a ese valor de ese inmueble? ¿Utilizando qué métodos? ¿Utilizando qué comparables? ¿Utilizando qué fuentes? Todo eso voy a tener que describir en ese informe pericial. Eso es de una tasación judicial, ¿sí? Porque tengo que decir cómo yo llegué a ese valor. La diferencia entre una tasación particular, ¿qué les parece a ustedes que sería? Usando la lógica, ¿qué diferencia encontrarían ustedes en el informe? En las dos estamos de acuerdo que tengo que hacer una estimación de valor, ya sea por un informe de una tasación judicial o un informe porque Mari me esté solicitando que le haga la tasación de su casa porque la quiere vender. No es para presentar en ningún lado, es simplemente algo para ella saber cuánto vale su casa porque la quiere poner a la venta. No podés pasar un modelo de tasación, los métodos, bueno, me hablan todos juntos y por ahí me pierdo un poco. Perdón, sí, que no hace falta que se detalle tanto el método en la tasación particular, digo yo. Tal cual, Agustín. Por ejemplo. Tal cual, tal cual. Bueno. Si bien vas a llegar a una estimación de valor, no va a ser necesario que pongas los métodos, las fuentes, citar las fuentes, podés o no acompañar fotos en la tasación judicial, sí o sí. Lo bueno sería que presentes fotos. ¿Por qué? Porque sería una forma de documentar lo que vos estás diciendo. Sería una forma de documentar lo que vos estás plasmando en ese informe de tasación. Vamos a suponer que yo estoy poniendo que la casa es de un estado malo. ¿Por qué? Porque tiene muchas grietas. Bueno, voy a sacar fotos de las grietas. Y eso es lo que voy a adjuntar a mi informe pericial para documentar todo lo que yo estoy diciendo. Claro, eso es prueba documental. Exactamente. Todos los datos, le voy a sacar una foto o le voy a pedir a la señora, por ejemplo, a la persona que me está recibiendo, le voy a pedir, por ejemplo, el número de rentas, para yo a través del número de rentas o la nomenclatura catastral, saber qué, la superficie de terreno y la superficie edificada del inmueble. ¿Y qué otra cosa voy a saber a través del cedulón de rentas y municipal hablando del inmueble? El año de edificación.
Acuérdense que yo voy a tener que poner la antigüedad del inmueble y conforme a los años que tenga la casa, le voy a tener que hacer un castigo. Si es una casa que tiene 20 años y le voy a tener que castigar, ¿qué sería el castigo? Hacer una depreciación. Castigar, depreciación, sería lo mismo. Ahora, ¿qué porcentaje? Estamos de acuerdo todos que tengo que castigarle porque la casa tenga 20 años. Pues el quid de la cuestión es cuánto tengo que castigar. Entonces, para eso es lo que yo me voy a valer de las fórmulas o de las tablas para poder saber qué es el porcentaje de depreciación que yo voy a hacer a ese determinado inmueble. ¿Alguien escuchó o vieron Ross Heyeke, por ejemplo? Sí. Algo, ¿se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan ya vamos a profundizar mejor en el tema. Y bueno, y la diferencia, ¿no es cierto?, entre la tasación judicial y la particular es, como bien dijo Agustín, que no hay que decir, no es necesario tanto decir el método que utilicé, las fuentes que utilicé, puedo o no acompañar las fotos. Yo por lo general acompaño fotos porque me parece que es más prolijo ese informe, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿saben qué? ¿Por qué otra cosa también está bueno tener la matrícula de perito tasador? Vamos a suponer, lo vamos a poner de nuevo a Lucas Elía, que es el dueño de una inmobiliaria y tiene una inmobiliaria, vamos a suponer, hace 20 años. Y Liliana Fiore le pide a Lucas que realice esa tasación. ¿Va a poder hacer Lucas? Sí, va a poder hacer, porque por idoneidad hace 20 años que él tiene su inmobiliaria y sabe de qué tema estamos hablando, entonces él está capacitado para realizar una estimación de valor de un inmueble determinado. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que Liliana quiere presentarlo en tribunales o quiere presentarlo para algún banco para pedir un crédito hipotecario. ¿Cuál les parece que va a tener más fuerza? ¿La tasación de Lucas o la tasación de un perito matriculado? La del perito. Exactamente, la del perito matriculado, por supuesto. Entonces, no quiere decir que esté mal la de Lucas, no quiere, quizás está incluso mejor que la del perito porque tiene mucho más experiencia, o no sé, pero va a tener más fuerza la del perito. Entonces, si Liliana quiere presentarlo en tribunales o quiere presentarlo en un banco o quiere presentar para un crédito, es más, creo que algunos bancos directamente le piden, si es que uno va a pedir un crédito, ¿no es cierto?, hipotecario, te pide directamente que sea una tasación realizada por una persona matriculada. Entonces, en este caso, Lucas, más allá de que tiene la tasación, la inmobiliaria y muchos años de experiencia, no va a tener tanta fuerza ese informe que presente como la de una persona que tenga una matrícula, que esté avalado por una matrícula. ¿Estamos? Bueno. A ver, chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Plazos para entregar una tasación. Y los plazos para entregar es desde el día de la inspección in situ a más tardar 30 días, desde la inspección in situ. ¿Por qué? Porque una vez que vos hiciste esa inspección, ya tenés todos los datos para poder realizar ese informe. Puede ser que lo que vos tengas que tasar te faltan algunos datos y todavía no lo estás consiguiendo. En ese caso tendrías que solicitar al tribunal una ampliación de plazo para la entrega del informe. Eso puede ser. Profe, si tiene un modelo de tasación y lo puede subir en el aula virtual, agradecería. Bueno, Romina, ya te lo voy a subir. Otra cosa que les quería decir. Vamos a suponer que yo tengo que realizar yo les dije que el mínimo era 8 IUs y el máximo era 150, ¿recuerdan? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que lo que yo tengo que tasar es tan complejo que yo, perito tasador, considero que la regulación de honorarios tiene que ser más de 150. Por lo complejo de la tasación, por el tiempo que me llevó. Vamos a suponer que me piden a mí tasar no sé, el teatro, por ejemplo, es algo complejo. Entonces yo voy a necesitar muchos más datos o más información.
Más información, exactamente. Entonces, en el momento que yo presente el informe pericial, que yo les decía que en uno de los puntos se pone que en ese momento estoy pidiendo la regulación de honorarios, en ese momento es cuando yo voy a tener que solicitar al juez y decirle que por lo complejo de la labor encomendada, obviamente tiene que ser realmente algo complejo, yo estoy solicitando que no se atenga al máximo de los 150 IUs, que supere los 150 IUs. Pero lo tengo que hacer en ese momento, en el momento que yo hago la entrega del informe pericial. El Palacio Ferreira que me pidan para tasar, miren si no va a ser complejo. Es complejo, entonces en ese caso voy a tener que hacer recabar muchísima información. Entonces desde ese lado voy a poder solicitar al juez, repito, al momento que estoy solicitando que se regulen los honorarios, que por lo complejo se supere los 150 IUs y no se atenga a lo que establece el Código Arancelario de Abogados de los 8 y los 150. ¿Estamos? Bueno, chicos, hasta acá llego por hoy. La semana que viene ya vamos directamente a los números, ¿sí? Así que por favor impriman eso que les envié con respecto a la tabla. Entonces ya directamente voy a empezar a compartir pantallas y enseñarles cómo se utilizan las tablas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quedó en el tintero? Nadia López levantó la mano. Sí. Escucho a alguien que dice profe, pero no sé quién es. Hola, profe. ¿Mari? Sí. ¿O Nadia? Nadia, te escucho, Nadia. ¿Cómo está? Una consulta. Para estar en el listado oficial, ¿necesitamos tener una antigüedad como perito? Sí, de 2 años. De 2 años. Bueno, eso, nada pero más. eso no implica que puedas ser nombrada perito de control, ¿no? No es necesario que tengas un No, tiempo. por eso le pregunté si era para estar en el listado oficial. Sí. Por ahí, disculpen, son tantas cosas que escriben que por ahí se pasa y no los leo. Por eso no tengo problema que me corten y me pregunten, así no quedan con esa duda. Bueno, estamos, gracias. Profe, de nada. Sí. Profe. Cuando se regulan los honorarios, como usted dice, y a veces el juez dice oportunamente y no los regula en ese momento, ¿se tiene que reiterar ese pedido aunque no se haya esté resuelto el conflicto? En realidad, Mari, lo ideal sería que vos le sigas al juicio. Más allá de que lo lógico es que te pongas oportunamente y con eso te deja, lo ideal es que siempre te des una vuelta, bueno, digo una vueltita, ahora ya es todo virtual, siempre entres al expediente electrónico y sigas, le hagas el seguimiento a ese juicio. A la causa. A esa causa, exactamente, porque puede ser que se olviden y entonces reiterás el pedido justamente de la regulación de honorarios. Profe. ¿Entiendes? Sí, Eduardo. Una pregunta, son 2 años, pero si nunca aceptaste un cargo, igual te corren los 2 años, o tenés que, como en martillero, tenés que aceptar un cargo. Mira, en 2 años nunca te nombró nadie, ¿no? Nunca tuviste un cargo. ¿Cómo corre la antigüedad? No, es desde que vos tenés la matrícula. Si mal no recuerdo, es desde que tenés la matrícula, más allá de que hayas ya aceptado algún que tengas cargo. o no tengas cargo. Exacto. Exactamente. Gracias. A ver, chicos, por ser la primera vez, fui clara, hablo muy rápido. Sí, Urbano Villanueva. Sí, Urbano, te escucho. Sí, ¿me escucha, profesora? Sí, te escucho. Buenas tardes. La pregunta me queda en la parte de la regulación de honorarios. ¿Cómo les preocupa eso del bolsillito? Parece muy bien. Están todos con ese tema, pero están muy bien. Bien. Te escucho. Cambio de actitud, me parece. Bueno, lo siguiente, según la ley 7191, que ya no se aplica eso a la hora de regular judicialmente, sí. Utiliza el método por use. Sí. La pregunta mía es, cuando tasamos un inmueble de un valor, usted citó el del Palacio Ferreira, yo cito el de un campo sojero en Villa María.
Sí. Por decir un ejemplo. Está bien. Un campo de 180 millones de pesos, $1.000.000, porque cotizan bastante, y considero, bajo mi punto de vista, que la regulación que va a hacer el juez va a ser la máxima, 160 usos. ¿Pero por qué consideras que va a ser la máxima? ¿Por el valor que vos arribaste? No. Eso lo va a tener en cuenta de acuerdo al trabajo que haga, el informe. Exactamente. La tasación o la regulación de acuerdo a la 7191 sería muy superior por la regulación que haría el juez, por los jus. Sí. ¿Me explico? Una cosa es por los jus y otra cosa es por la 7191. En ese caso, quedaríamos muy distante a lo que se podría estar cobrando con la ley 7191. Si bien en la práctica no se aplica, pero digamos, se le puede pedir al juez, como usted dijo recién, de que no sea, que se abstenga o que no se limite a la máxima de los jus. Y que también se aplique la 7191 a la hora de hacer una ampliación, es decir, que se tenga en cuenta. Va a ser muy superior la tasación, de acuerdo a la 71. Sí. Pregunta, no sé si se la entendió o explicó. Sí, más o menos, porque se corta un poquito, Urbano. Pero sí, lo ideal es que en ese momento digas que no se atenga a lo que dice el Código Arancelario, que ya les voy a enviar para que ustedes tengan el día de mañana como fundamento. Si alguien les quiere review, por ejemplo, para que ustedes digan, no, chicos, perdón, no, doctor, el código dice que 4 IU es el mínimo, no me puede regular 3. Si ustedes no tienen el fundamento, ¿cómo van a poder pelear eso? Entonces, en ese caso, María Urbano, respondiendo a la pregunta que me estás haciendo, es justamente solicitar que no se atenga al código arancelario de los 150, que por el trabajo vos considerás que tiene que ser superior la regulación a esos 150 IUs. Pero vas a tener que presentar un buen informe, ¿no es cierto? Un informe con todo para que se justifique. Claro. Sí. No, es bueno el informe, tampoco me van a regular los 150 yo. Pero la pregunta era si... Se corta, Urbano. Si me está fallando el internet. Sí. ¿Se escucha ahora? Ahora sí te escucho. Sí. Suponiendo que el valor del campo es $1.000.000, por citar un ejemplo, que es altísimo. La regulación según la 7191, ¿cuánto sería en ese caso? ¿Cuánto serían? Lo que pasa es que la 7191 no se aplica directamente. No se aplica. Lo que se aplica para la tasación es lo que decimos del Código Arancelario de Abogados. Bueno. No se aplica. No, viste que por ahí los usos y costumbres a veces hacen que tenga más fuerza que la ley en sí. Sí. Entonces hoy yo no lo citaría porque no se aplica directamente. Ellos tienen en cuenta ese código arancelario. El arancelario. De acuerdo a lo que dice de los honorarios. A uno le acá estaba. Perito de parte claro, ya el Camilo. ¿Está en el grupo el teléfono? No sé. Agustín, por favor, silencia tu micrófono. No pude escuchar, Mariano, porque me parece que Agustín estaba hablando. Hola, sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Que decía, de acuerdo a los honorarios del perito oficial, a uno siempre le conviene ser más perito de parte que oficial, porque yo a la parte mía le cobro lo que yo creo. Sí, Mariano, sí. ¿Querés que te sea sincera? Sí, yo prefiero ser perito de parte, que lo voy a cobrar mucho más rápido, que si espero que me regule el juez los honorarios y sobre todo que haya un condenado en costas. A mí en lo particular me pasó, que fui perito de parte,
Sí. El perito oficial, supongamos, en ese momento cobró 1.000 pesos, o sea, los honorarios de él eran más o menos 1.000 pesos, y yo le había cobrado 3.000 el cliente mío. Claro. Y un año después, el perito oficial todavía no había cobrado, me escribía para ver si yo sabía algo. Sí, desgraciadamente es nuestra justicia, y desgraciadamente no estoy de acuerdo, lógicamente, con eso, porque nosotros tenemos que cumplir un tiempo, no es que hoy a mí me nombran perito judicial y puedo responder cuando yo quiera. No, yo tengo plazos procesales que cumplir. Entonces, si yo cumplo en tiempo y en forma con los plazos procesales para cumplir con la tarea encomendada por el juez, ¿por qué tengo que esperar 3 años que me regulen un trabajo que hice? Entonces es totalmente injusto, realmente es injusto, pero es así lo que es hoy, hace varios años ya, ¿no? Es así. Lo ideal sería que el primero que cobre sea el perito oficial, porque me piden que haga tal cosa, cumplo con los tiempos, tengo que cumplir esos plazos procesales, porque si no puedo tener una sanción, y resulta que se cobro recién a los 3 años, está bien, actualizado, porque yo les comentaba que por más que hoy 40 IUs me regulen, dentro de 3 años yo voy a cobrar conforme a los IUs de esos años, ¿no? Desde ese año que yo voy a cobrar esos 40 IUs, entonces es como que se actualiza. No hay intereses, pero sí se actualiza. Pero igual, de todas maneras, es injusto. En el país que vivimos no se actualiza nunca, porque si uno los compara... Sí, también, pero bueno, es como que sí. Pero es así, la historia hoy es así. Es preferible ser perito de control, que tenemos el caso recién que comentaron, que cobró mucho antes el perito de control que el perito oficial. A mí me pasó que yo fui al campo, fui a ver un campo, llegué del campo, a las 2 horas fui a buscar plata. Claro, sí, lo ideal es ser perito de control. Eso sería lo ideal porque cobras más rápido. Exactamente. Pero bueno chicos, un placer, espero haber sido clara, por ahí me parece que hablo muy rápido, ustedes me van a... Decía que independientemente de que 10 años, ¿hay alguna forma de pedir de acuerdo a la inflación, al índice de la canasta básica o algo que... No. ¿Puedes regulación como perito oficial? ¿Tipo de interés? No, tu regulación, no. Van a ser conforme a al IUS de ese momento, actualizado. ¿Justificarlo de esa forma? No. Va a ser conforme al IUS que vos en ese momento está actualizado, nada más. No vas a poder decir otra cosa. Yo te hablo de los usos y costumbres, Ingrid, ¿eh? No sé si por ahí se habrá algún vericueto legal que puedas, pero lo que yo te digo es eso. No, porque yo lo solicité en diferentes expedientes y no me dieron lugar en ninguno, pero digo, bueno, por ahí hay alguna forma o algo de pedirlos. No que yo sepa, Ingrid, a lo mejor es un abogado podría decirte con más precisión, pero los usos es de eso. Así que bueno. Bueno chicos, hasta acá llegamos, un placer, bienvenidos a mi clase, un placer haber estado, espero haber sido clara, y nos vemos el lunes que viene, y acuérdense con la calculadora y las tablas para empezar ya a trabajar en forma concreta.